Hola familia, soy Olaya Fernández y estás escuchando Dos idiomas, dos corazones, el podcast que te acompaña en el maravilloso viaje de criar hijos en un ambiente bilingüe y multicultural. Querida familia, un día más a los micros, Olaya Fernández. Yo grabando un episodio especial para nuestro podcast Dos idiomas, dos corazones, con una invitada de lujo. No puedo estar más feliz de tener al otro lado de la pantalla a una mujer a la que admiro tantísimo, con la que tenía muchísimas ganas de hablar en persona, y qué mejor momento que hacerlo desde este podcast para familias. Este episodio es especial principalmente porque ella está al otro lado, pero también por el tema que hemos traído al podcast, un tema sobre el que todavía no se habla con suficiente rigor y que, en mi opinión, está demasiado politizado. Para bajarlo a tierra, entender el concepto del lenguaje inclusivo, su importancia, retos y muchas cosas más, se ha venido al podcast Elisenda Abad. Bienvenida, qué ilusión tenerte aquí. Hombre, Olaya, ¿qué tal? El honor es mío, la verdad, ya lo sabes, que te admiro muchísimo, gran amiga, gran profesional, así que un placer estar aquí contigo hoy. Mutuo, mutuo. Llevábamos mucho tiempo con ganas de grabar y hacer algo juntas, así que yo estoy súper emocionada. Ya cuando nos hemos conectado ha sido aquí como una conexión muy guay. Así que creo que se avecina un episodio muy interesante. Primero, para las personas que no te conozcan y que estén al otro lado escuchando, pues cuéntanos así rapidito quién eres tú y por qué estás aquí para hablarnos de lo que nos vas a hablar, claro. Pues soy, como has dicho, Elisenda Abad Trancas, aprovecho para poner el apellido de mi madre también, que siempre nos lo olvidamos. Trabajo como profesora de secundaria de inglés en un instituto de Barcelona, en Cataluña. Y además también estoy especializada en todo lo que es género, coeducación y bueno, por eso creo que estoy aquí, ¿no? Para hablar un poquito de estos temas. Exacto, Elisenda, para mí es una de las referentes, yo siempre la sigo porque siempre comparte contenido de valor y que realmente suma, ¿no? Yo ya podía tener mi interés, pero es verdad que no estoy especializada, no tengo tiempo yo creo para dedicarle, pero siempre gracias a ella pues puedo leer algo más, puedo aprender algo más, entonces yo creo que es la invitada perfecta. Y además, por casualidades de la vida, que nosotros estamos aquí planificando un poco el contenido del podcast, pues hoy, el día que estamos grabando, nos encontramos con la noticia, ¿no?, de que el gobierno de Javier Milei prohibirá el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública argentina. Entonces, pues mira, perfecto que vengamos con este podcast porque, bueno, se trata de remover conciencias y también de hacernos reflexionar a todos y es lo que pretendemos con este episodio. Eso Em, es. en tu presentación han salido varios términos que seguramente se van a repetir a lo largo del episodio. Este podcast, pues principalmente nuestros oyentes son familias, entonces creo que antes de entrar en materia sería muy interesante poder definir estos términos para que realmente nuestros oyentes entiendan muy bien sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, empezamos con uno de los términos, yo creo que, bueno, más juzgados, criticados de la historia, mal entendidos, que es feminismo, ¿no? ¿Qué es en realidad el feminismo y por qué debe ser la educación feminista, Elisenda? Ujú. Pues mira, para empezar, te voy a dar la definición de feminismo que Nuria Varela, que es una escritora y periodista experta en género, sintetiza, porque creo que se entiende muy bien tal y como ella lo expresa. Y ella dice que el feminismo es una teoría política, importante decir esto, y un movimiento social que tiene como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos para conseguir una sociedad igualitaria. Es decir, que el foco tenemos que ponerlo en las mujeres, ¿sí? Y luego, evidentemente, también tienen que estar los hombres ahí, pero que el foco no se nos vaya de donde tiene que estar también. Estupendo. Ujú. Vamos a dejar, que se me ha olvidado comentarlo, debajo del episodio todas estas fuentes para que si tenéis interés, queréis echar algún vistazo, pues os dejaremos los nombres de las autoras para que las puedan, bueno, pues bichear cuando quieran. Claro y conciso. Yo creo que aquí no hay lugar a dudas ya con la definición. Y claro, hablamos de feminismo, pero hablamos también de educación feminista.
tanto tú como yo creemos que la educación debe ser feminista. Es muy complicado, yo creo, aquí en una frase, ¿no? Explicar por qué. Creo que hay muchos motivos. Y yo creo que en el episodio vamos a hablar, vamos a dar razones que realmente van a justificar el porqué, ¿no? De esa necesidad. Pero tú que estás en las aulas, que estás en las aulas de secundaria, ¿por qué? ¿Por qué la educación debe ser feminista? Pues mira, principalmente porque si no es feminista no es educación, esto para empezar, porque significa que estamos omitiendo el 50% de, de las referentes y además también de la vida, ¿no? Y se entiende por coeducación, así también para dar una definición que la gente lo pueda entender, como la acción educativa fomentada en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de las niñas y de los niños, de las chicas y de los chicos, independientemente de su sexo o orientación sexual, potenciando la igualdad real de las oportunidades. La coeducación básicamente lo que busca es la eliminación de toda la discriminación por razón de género, orientación sexual y el respeto hacia la diversidad del alumnado. Eso sería como una definición estándar. Claro, súper. También es importante tener en cuenta, pues imagínate, nuestras familias forman parte de esas familias diversas realmente, ¿no? Porque ellos, pues, suele ser o papá o mamá, pues es hispanohablante, viene de otro país, están en un país en el que muchas veces, pues, a mí me ha pasado, ¿no? De familias que físicamente los niños realmente parecen, pues, de etnia hispana. Obviamente eso ya tiene un efecto dentro de la clase y yo cuando trabajé ahí en Inglaterra también lo pude vivir de primera mano, ¿no? Entonces es importante que dentro de, cuando hablamos, ¿no? de tener en cuenta esa diversidad, no nos olvidemos que también dentro de esta diversidad debemos tener en cuenta a las niñas y a las chicas y a las mujeres que en muchas ocasiones pues se encuentran relegadas a un segundo plano. Vamos a ver ejemplos muy palpables y que bueno, que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Em, Después de haber aclarado como esta terminología, aunque vamos ahora a puntualizar también otro término más que creo que es importante porque es básicamente, ¿no? Lo que da título al episodio del podcast, hablamos del lenguaje inclusivo, pero primero quiero empezar con una definición si te parece y después vamos a ver también contar anécdotas para ahondar un poco más en esta situación porque no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Uh -huh. Pues yo aquí, Olaya, te tengo que mencionar a María Martín Barranco, que ha sido para mí una referente en todo este tema, es la que también me hizo replantearme y me hace constantemente reflexionar sobre cómo me expreso. Y ella dice que el lenguaje inclusivo, tal y como dice la palabra en sí misma, ¿no? La expresión en sí misma, se trata de incluir a todas las personas en nuestro lenguaje. Dice que, por ejemplo, ahí se debe incluir las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas con diferentes orientaciones o identidades sexogenéricas, porque de lo contrario estamos invisibilizando, jerarquizando, discriminando y perpetuando lo que es el marco concepto hegemónico tal y como lo conocemos. Claro, y antes de ponernos a grabar, estábamos aquí charlando un poco Elisenda y yo, porque claro, esto del lenguaje inclusivo es cierto que durante los últimos años se ha puesto, por lo menos aquí en España, pues muy de moda. Yo creo que se ha desprestigiado también un poco porque adquiere, pues como comentábamos, tintes políticos, se utiliza políticamente y se lleva, yo creo que a un lugar que no es precisamente del que deberíamos hablar porque tú lo has comentado ahora mismo con la definición. Es mucho más que eh, añadir una A, una E, etcétera, ¿no? O sea, son muchas más cosas y también pretendemos incluir a muchas más personas dentro del lenguaje inclusivo, ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa que creo que es interesante traerla, una anécdota. Es que no recuerdo exactamente dónde fue, si es que sí se hizo viral o cómo llegué a ello, pero siempre como que la cuento. Era una carta de la Asociación de Madres y Padres de un colegio que estaban organizando pues un evento cultural que se iba a realizar en el colegio y tal. Entonces hicieron esta circular, todos los alumnos la llevaron a casa y en la circular pues tú se podía observar, lo podías leer y era bueno, pues todos los niños y las niñas, madres y padres, todos y todas, o sea, constantemente ese desdoblamiento, ese desdoblamiento. Y al finalizar la carta, pues decía que las personas encargadas de realizar la comida iban a ser las madres. Entonces, claro, era muy curioso porque dices, sí, sí, perfecto, o sea, el desdoblamiento maravilloso, o sea, ole, pero la comida la hacían las madres, no la hacían los padres y las madres, no, solo las madres. Y yo creo que es un ejemplo como muy palpable
de lo que está ocurriendo con el lenguaje inclusivo. Pienso que tenemos que ir un paso más allá. No es simplemente añadir un os, as, utilizar estudiantes, profesorado, palabras que incluyen, sino que realmente tenemos que acompañarlo de algo real, o sea, de una acción real. No sé qué piensas tú. Sí, efectivamente. Al final, esto es un recorrido, ¿no? Y empieza ya desde que nos hacen una ecografía a los 4 o 5 meses, nos dicen el sexo del bebé y a partir de ahí se trae aquí una tradición típicamente norteamericana o americana en general, que es el gender reveal, que es esta fiesta que quizá las familias que nos escuchen la conocerán, donde se ponen una serie de globos, ¿no? Se pinchan y en función del color que sale, qué casualidad que siempre es el azul y el rosa. Y a veces he visto alguna variación, pero al final es azul turquesa y lila, que dices, bueno, también es evidente hacia dónde van los tiros, ¿no? Porque evidentemente siempre es el lila es la chica, es la niña y el azul turquesa es el niño, ¿no? Entonces ya empieza ahí, empieza con esa fiesta pequeña, inocente, que alguien puede decir, bueno, pero son colores, ¿qué más da, no? Bueno, pero ya estamos empezando ahí con esa construcción en nuestras cabezas de lo que significa llevar una niña dentro de ti o un niño, ¿no? Ahí ya empieza esa construcción. Y luego cuando ese bebé nace, Ana de Miguel lo cuenta muy bien esto también, que es otra filósofa feminista que os recomiendo mucho leer. Ella dice que no hay niños varones que en cuanto nacen se les perforen las orejas. Sin embargo, a día de hoy, ya no hablo de nuestra generación, que evidentemente muchas de nosotras se nos hizo, sino es que a día de hoy yo sigo viendo niñas, bebés, a las que todavía se les sigue perforando las orejas. Entonces, eso es otra marca que nos está indicando que es una niña, para no ser confundida con un niño. Sí, Y son nosotras. lo de la perforación es, la verdad es que no estoy segura, en Inglaterra no es, tardan mucho más, yo recuerdo que allí ya son niñas, o sea, ya realmente es la niña cuando lo decide, y siempre se sorprendía mucho de que, por ejemplo, aquí en España, no sé, países latinoamericanos es igual, de que, claro, es que son bebés pues que tienen 15 días y realmente ya tienen los pendientes puestos, ¿no? Y es muy fuerte si te pones a reflexionar sobre todo lo que implica, porque es lo que dices, no es que lleva 15 días, bueno, no ha nacido en primer lugar y después lleva 15 días en este mundo y ya tiene una marca, o sea, es como un estigma de alguna manera. Ujú, ujú, exacto, ¿no? Para que la traten diferente, ¿no? Hay que mona, hay que sensible. Y seguimos reproduciendo el tema de los colores, porque yo muchísimas veces veo bebés en Instagram y antes de saber si es niño o niña, por la vestimenta, muchas veces lo he podido como adivinar, sin ni siquiera ver el nombre o ver nada más de la criatura, ¿no? Entonces ahí también nos da una pista un poco de qué tipo de ropa le ponemos a una niña bebé y qué tipo de ropa usamos o escogemos para un niño bebé. ¿No? Incluso ya cuando son muy pequeñitos. Y ya te hablo de las tiendas de ropa infantil, cuando empiezan a crecer, que hay también sigue habiendo una clara diferencia entre la ropa de niños suele estar muchísimo más infantilizada y la ropa de niña desde muy pequeñita suele estar muy adultizada. De hecho, marcas que todas conocemos de Inditex tienen la misma línea para moda juvenil o moda adulta que moda niña. Sí, Atención sí, con sí. esto. O Es que es muy sea, fuerte. Y además los mensajes que se transmiten en ese tipo de, por ejemplo, cuando tienen camisetitas o jerseys que tienen frases, recuerdo que hace como un año se viralizó alguna imagen también de una empresa de ropa muy conocida, que claro, los mensajes que ellos recibían era constantemente, eres muy valiente, tú puedes hacer todo lo que quieras, o sea, era todo como muy héroe, ¿no? Y cuando te ibas a los mensajes de ellas era todo como muy naif, muy eres una princesa, eres preciosa, eres divina, o sea, todo purpurina, obviamente, ¿no? Todo llevado como a esa parte más estética, más eres una niña, pero tu objetivo en la vida tiene que ser agradar a los demás y obviamente tienes que estar perfecta, tienes que ser guapa y tienes que estar bien vestida, ¿no? Que a eso nos lleva también a algo que se ha comentado hace nada aquí en España, de los problemas que ya está habiendo con niñas de 11 años que son adictas a cosméticos. ujú, efectivamente, o sea, la presión estética ya no solo nos ocurre a las mujeres de más de 30 o más de 40 años, sino que ya se está llegando a los niveles que tú comentas o a que ahora con 20 años ya no sé, hay un tanto por ciento bastante elevado, que ahora no recuerdo de memoria, de chicas que están sometiendo ya a infiltrarse Sí, los Botox labios, ¿no? exacto, en los labios, con 20 años. O sea, estamos llegando a unos niveles que son muy, muy preocupantes. Y también me preocupan los chicos, evidentemente, porque quizá ahora
nos puede ser un poquito más fácil lo que es empoderar a una niña, ¿no? Pero yo creo que con los niños tenemos también una asignatura pendiente, porque me vienen ejemplos a la cabeza, ¿no? De compañeras, personas que están a mi alrededor, que siguen diciendo, bueno, es que a mi hijo de 4 años no le gusta el rosa. Es como, a mí me parece sorprendente, que puede ser, no lo niego, pero me parece que algo más, hay un trasfondo ahí de género muy potente, ¿no? Que es que quizá nosotras mismas también, como familias, tenemos ciertos prejuicios y quizá ya no nos atrevemos a comprar una prenda rosa o a comprar un juguete típico de niña por miedo a lo que pueda decir la sociedad de nuestro hijo, ¿no? Entonces también creo que la asignatura pendiente es trabajar la masculinidad de estos niños que luego crecen y crecen como crecen. Entonces ahí también tenemos otro melón importante que abrir. Y pasa con los juguetes y pasa con los disfraces. Que yo siempre que llega carnaval me pongo las manos a la cabeza porque tú buscas disfraz de pirata niño y te sale un disfraz, pues bueno, clásico, ¿no? Tú buscas disfraz de pirata niña y es un disfraz, evidentemente, sexy, corto, adultizado, y esto sigue ocurriendo a día de hoy. Entonces, todo este imaginario se va colocando en nosotras y en ellos también. Es decir, yo soy un pirata, soy fuerte, soy valiente, y yo, en cambio, tengo que agradar, ¿no? A los demás y a las Exacto, demás. exacto. Y todo va, lo podemos relacionar de forma súper sencilla con el tema del lenguaje inclusivo, porque yo creo que el trasfondo de todo esto es que sí, se está reflexionando mucho en estos últimos años, y es decir, que por lo menos aquí en España, yo creo que es algo internacional, cada vez se habla más de feminismo, cada vez se habla más de la importancia de coeducar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, la red está llena, ¿no?, de más recursos, es mucho más sencillo realmente llevar a cabo proyectos, tareas, tanto en casa como en la escuela, porque hay variedad, o sea, obviamente hay oferta, porque también hay más demanda, pero siento que en lo sencillo, en lo básico, en lo que estamos hablando, que es el día a día, se siguen haciendo las cosas exactamente igual. O sea, se siguen perpetuando estos roles de género, se siguen llevando a cabo, bueno, es más, lo que decías de gender reveal, es más, se ha como, bueno, incluido, ¿no?, en una costumbre que no realmente ni siquiera hispana. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque hay muchas personas que realmente ponemos el foco en todo esto y lo queremos llevar al conocimiento, pero yo creo que necesitamos ponerlo como más en lo práctico, o sea, más en el día a día de... Yo creo que el objetivo también tiene que ser hacer reflexionar a la persona que está al otro lado, que es un poco el objetivo que también tenemos con este episodio, ¿no? De que realmente podamos mirar lo que estamos haciendo y que nos demos cuenta de cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer quizá para cambiarlo, ¿no? Claro, ahí entra yo creo, un análisis muy profundo de primero nosotras mismas, ¿no? O como núcleo familiar también es muy importante poner en común cómo nos han educado, cómo hemos crecido, tanto si somos una pareja de hombre y mujer, como si somos dos mujeres, dos hombres, cómo sea nuestra familia, ¿no? Un poco ponerlo encima de la mesa, porque yo creo que eso nos va a ayudar mucho a cuando tengamos que educar a nuestras criaturas, un poco saber ver de dónde nos vienen ciertos pensamientos o actitudes que luego vamos a tener. Y yo sé que esto puede ser muy desgastante, porque realmente tienes que estar todo el tiempo revisándote, repensando lo que haces, lo que dices, cualquier acción, pero yo creo que es por el bien de nuestras criaturas y por el bien social que tenemos que hacerlo. Obviamente tenemos que quitarnos la culpa, la carga, no vamos a llegar a todo, lo sabemos, no podemos ser 100% feministas en todo, es algo que yo también como persona adulta me he tenido que perdonar, ¿no? Y siempre digo que a mí, por ejemplo, el tema maquillaje y depilación son mis dos tendones de Aquiles. Y con eso, pues realmente, no sé si algún día podré, pero a día de hoy reconozco que no he podido, ¿no? Como desentenderme de esto. Bueno, quizá las generaciones más jóvenes de las alumnas que yo tengo en mi clase, pues quizá puedan hacerlo, ¿no? Entonces también tenemos que ver que generacionalmente no vamos a poder con todo, pero sí que podemos hacer mucho más de lo que quizás estemos haciendo. Sí, y que esas criaturas además pues sean conscientes también de esas decisiones que pueden tomar, ¿no? Porque es lo que tú dices, yo creo que mi generación, nuestra generación, con el tema del maquillaje es algo que está súper pendiente y creo que va a ser muy complicado realmente salir de ahí, pero si somos un poco más conscientes estamos dando un paso y si realmente pues estas niñas, adolescentes son más conscientes de ello, aunque se sigan maquillando, pues también podemos dar un paso más. Incluso me llama la atención porque no sé cómo realmente ahora en España en los institutos,
No sé, pero sí que es verdad que en Inglaterra empiezan el instituto y se empiezan a maquillar súper pronto. O sea, desde muy jóvenes, 12, 13 años, ya ves a niñas muy maquilladas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí también tienen que haber espacios en los que o sea, se converse con esa adolescente y no desde la prohibición, que creo que al final no conseguimos nada, pero desde la reflexión sí que tenemos que llevar a cabo esas conversaciones, ¿no? Porque que una niña pase del colegio al instituto no significa que sea adulto, o sea, que sea una mujer adulta. Simplemente ha pasado 3 meses, pero ya estamos como que tienen otras expectativas, ¿no? Y de repente como que convierten en persona adulta a alguien que tiene 12 años y no es un adulto. Claro, porque hemos crecido con la ley del agrado, que se dice en teoría feminista, ¿no? Con esa mirada siempre puesta desde fuera y siempre hacia lo masculino. Entonces, como nos han enseñado a construirnos en función de cómo nos ven los chicos o los hombres, pues adoptamos ese rol, ¿no? Entonces, todavía nos falta en ese sentido mucho camino. Yo, por ejemplo, observo muchas conversaciones que tienen los chicos y las chicas y no tienen nada que ver. O sea, los chicos hablan del partido de la liga de fútbol que hacen en la hora del recreo. O sea, esas son sus conversaciones. Y sin embargo, ellas siempre están hablando de que les gusta, están a lo mejor criticando a una de la clase del C que no me cae bien porque me ha dicho no sé qué. O sea, esto sigue ocurriendo, ¿no? Y tú, Laia, que enseñas español, sabes mejor que nadie que todavía tenemos un montón de palabras en nuestro léxico que dichas en masculino o en femenino no tienen nada que ver. Y podemos sacar la palabra zorra, por ejemplo, que ahora está muy de moda con la canción esta eurovisiva, ¿no? Sí. Que lo vemos, la diferencia con zorro, ¿no? Entonces, esto sigue ocurriendo, o sea, todo lo femenino siempre tiene una connotación peyorativa y todavía bebemos de eso. O Sí, sí, sea, todavía totalmente. necesitamos muchos años para deconstruir todo lo que nos ha llegado desde siempre, ¿no? Claro, y aquí es donde entra un poco también lo que queremos poner en relevancia en este episodio, ¿no? Que al final tu familia estás educando en 2 o más idiomas a tu hijo que encima vive en un país en el que el español es la lengua minoritaria y al final el contacto que tiene con la lengua vas a ser tú, si es que en el hogar se puede utilizar la lengua o va a ser un profesor que tenga o contacto que tenga con el español cuando va a ver su familia, etcétera. Y aquí es donde tenemos que reflexionar porque al final claro, por ejemplo, hoy por la mañana veía una canción que era para niños que hablaba, bueno, de las emociones, estoy así, y me llamó mucho la atención que aparecía la imagen de una niña en la pantalla y entonces decía que estaba enfadado. Entonces, claro, es como, bueno, no estás enfadado porque eres una niña, estarás enfadada. Y en español no ocurre en inglés, pero tenemos masculino y femenino y entonces debemos utilizar el género correctamente, todo lo que conlleva la concordancia, todo lo que conlleva el desdoblamiento. Y es interesante que reflexionemos con nuestros niños y trabajemos sobre esto, porque es lo que tú dices de las palabras, ¿no? En el taller feminista, que hace ya años que lo he hecho, precisamente hay una actividad aparece la palabra zorra, y además creo que es el título de la actividad, si mal no recuerdo, ahora mismo no me acuerdo, yo, madre mía, parecía que tenía ahí una bola del mundo aquí, que precisamente habla de eso, porque es gallo, gallina, zorro, zorra, héroe, heroína, quiero decir, o sea, un montón de palabras que tienen esa connotación y yo creo que es importante llevar a cabo actividades con nuestros hijos, bueno, con las familias, ¿no? Que puedan reflexionar sobre esto y que también trabajen sobre de qué otra manera podemos incluir a todas las personas. Es decir, en español tenemos el masculino y el femenino y si estamos en una clase en la que hay niños y niñas, debemos utilizar el niños y niñas. ¿Por qué? Porque esas niñas tienen que sentirse incluidas, o sea, forman parte de esa clase, existen y tenemos que poner el refuerzo ahí si están aprendiendo una segunda lengua, ¿no? Pero también, como tú dices, ¿no? Hay muchas más herramientas para poder de alguna manera utilizar el lenguaje y que con menos palabras y sin necesidad de desdoblar absolutamente todo, podamos hacerse sentir incluidas las personas que están con nosotras, ¿no? Qué Mm. importante ser consciente como padre y madre de, oye, si yo no tengo tiempo de hacerlo, pues pedirle quizá al profesor, a la profesora que enseña a tu hijo, oye, mira, pues trabaja de esto, trabajar el género en clase, trabajar el lenguaje inclusivo, porque ese niño, esa niña va a formar parte de una sociedad hispana también. No solo forma parte de una sociedad inglesa, alemana, sino también de una hispana, porque si es una lengua de herencia, pues va a venir de vacaciones aquí, se va a relacionar con personas que hablan español y la lengua también está
o sea, está implícitamente la sociolingüística, o sea, forma parte de la cultura, forma parte de la sociedad donde se mueve, ¿no? Y si aquí existe, debemos poner el foco y debemos preocuparnos por trabajarlo con ellos, ¿no? Porque no es simplemente desdoblo y ya está, es algo más y todo lo que implica, ¿no? Exacto, y también encontrar palabras que sean más generales, ¿no? Porque tampoco podemos caer en el binarismo siempre de masculino-femenino porque sabemos que hay personas que no se identifican ni con unos ni con otros y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, es verdad que yo como enseño inglés, el inglés lo facilita mucho porque no tiene género, entonces, por ejemplo, siempre cuando nos toca la típica, el típico vocabulario de jobs, ¿no? Trabajos, pues ahí, por ejemplo, siempre hago la actividad de decirles varias profesiones y que automáticamente, sin reflexionar mucho, o sea, lo primero que te pasa por la cabeza, ¿dónde lo situarías? Masculino o femenino, ¿no? En hombre o en mujer. Y te das cuenta que la mayoría de ellos, las típicas profesiones masculinizadas, como puede ser la policía, los bomberos, incluso un médico, etcétera, lo ponen siempre en la columna de lo masculino, ¿no? Entonces, tenemos que también intentar buscar palabras para deconstruir ese imaginario, porque si no vamos a seguir pensando que cuando pensamos en una peluquera pensamos en una mujer y cuando pensamos en un bombero pensamos en un hombre. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ser muy creativas en general y buscar otras vías para poder cambiar ese imaginario y que cuando pensemos en ciertas profesiones nos vengan a la cabeza ambos géneros, ¿no? En ese sentido. Sí, a mí me ha pasado en clase eso también. Es más, además es muy curioso porque siendo español, que tenemos el género marcado, pues muchas te las dicen en masculino y otras inconscientemente te las dicen en femenino. O sea, Claro. pero vamos, de cabeza te dicen el femenino cuando normalmente utilizan el masculino. También en el taller feminista de primaria hay una actividad precisamente también de trabajos que se trabaja todo ese aspecto porque es que lo ves mucho en la clase, ¿no? Es muy curioso. Y además, así como para cerrar el episodio, ¿no? Estaba yo pensando que nuestras familias, que precisamente pues tienen esa lengua heredada, ¿no? Muchos de ellos pues también han mamado esa lengua y la siguen mamando de sus abuelas, de las historias que las abuelas cuentan, de la parte cultural que se transmite realmente por parte de las mujeres. O sea, yo pienso que también es interesante, ¿no? Que todo eso forma parte también del idioma, no solo la lengua en sí misma, sino también la cultura que lo envuelve, esas historias, esos personajes, ¿no? Que son femeninos y que es importante que hablemos sobre ellos, ¿no? Lo bueno es que yo creo que se está mejorando mucho en este aspecto porque cada vez, ¿no? Estos personajes femeninos son más visibles. Yo, cuando hago estas actividades con mis alumnas, me sorprenden porque de repente sacan nombres que digo, qué bien, ¿no? Me siento súper bien porque mi alumna conoce a ese personaje, ¿no? Que yo en mi infancia no tuve oportunidad, si no es porque mi madre me comentaba o porque a mí me interesaba, ¿no? Entonces, darles la oportunidad de crear esos espacios en los que ellos también puedan aprender el idioma conectado a todo eso, que también suma, ¿no? Y que es muy importante para visibilizarnos a las mujeres, básicamente. Exacto, es lo que has dicho. O sea, al final la lengua es cultura, no la podemos disociar y tenemos que abogar por una sociedad hispana y por una sociedad ya mundial que sea igualitaria y equitativa en derechos sociales y todavía no lo es. Eso hace falta que lo digamos. Los datos están ahí y no hay discusión y no hay interpretación ninguna cuando se trata de datos. Exacto, y yo creo que es importante, podemos ponerles también debajo del episodio pues enlace a alguna página que puedan consultar estos datos porque muchas veces vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y no somos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero obviamente las niñas y las mujeres, bueno, pues en el mundo no estamos de la misma manera que un hombre en muchísimos aspectos, sufrimos y seguimos sufriendo desigualdad, aunque creemos que hemos avanzado porque, oye, salir a la calle y tener nuestra cuenta bancaria está muy bien, por supuesto, pero hay muchas más cosas, ¿no? En las que Mm. tenemos que seguir peleando. Y gracias a profesoras como tú, Elisenda, pues que ponen su granito de arena no solo en las aulas, que es el lugar, ¿no? Donde yo creo que más se marca la diferencia, sino también en el claustro de profesores y de profesoras, nunca callándote, porque a mí me gusta mucho de Elisenda que ella realmente, o sea, tiene muy claro su objetivo y por qué está ahí. Y precisamente hablábamos antes de
ay, nos preocupamos por el qué dirán, por esto, por lo otro. Bueno, pues yo creo que necesitamos más docentes activistas, más docentes que no tengan miedo a expresar sus opiniones. Elisenda es una de ellas. Muchísimas gracias por venirte al podcast para compartir con todas las familias, conmigo, tu experiencia y tu formación. Y ha sido un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias, Olaya. Como bien dices, yo también abogo porque haya más profesorado activista. Es un camino duro, no te lo niego, a veces te sientes muy sola, pero seguiremos, no nos podemos rendir, ahí seguiremos. Y con amigas como tú en este camino y con profesionales como tú, todo es más fácil. Así que muchísimas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Claro que sí. A nuestros oyentes, a las familias, les dejamos debajo del episodio todos los links. Esperamos que hayan disfrutado mucho del episodio y bueno, pues nos seguimos escuchando por aquí. Muchas gracias.